como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Y eso es lo que acabamos de ver con esta promoción de lo que Oxfam y Casa Ya, dos instituciones, bueno, Casa Ya y Foro Ciudadano, son las dos instituciones que están tratando de llamar la atención sobre la carencia de vivienda y servicios básicos en República Dominicana. Para ello vamos a hablar con Raúl del Río, a quien le damos la bienvenida, director de Oxfam en República Dominicana. Buenos días. Patricia Gómez, conocida, bueno, por lo menos conocida de aquí, del equipo de Uno Más Uno, porque ella siempre se ha sumado a todas las luchas. Yo la recuerdo en el 4%, cómo se bajó esta muchacha, y que incluso recibió golpes de la Policía Nacional, la recuerdo perfectamente. Pero Patricia está trabajando con Ciudad Alternativa y está inmersa en la campaña de Uno para Todos y Todos para Uno. Igualmente Rafael Chovín, economista, quien está aquí en representación también de Oxfam. Vamos a empezar con Raúl del Río para que nos dé más información sobre el contenido y las motivaciones de esta campaña que lanzaron ayer. Sí, como bien dices y bien mencionas, en el día de ayer Oxfam, junto con el movimiento Casa Ya, lanzamos una campaña, Cambiemos las prioridades, uno para todas y todas por el uno, en el cual pretendemos llamar la atención del Estado para que cambie las prioridades y asigne una mayor disponibilidad presupuestaria para atender ese déficit habitacional que padece el 71% de las personas de este país. Y bueno, una especial atención sobre personas damnificadas por desastres que fueron realojadas, realbergadas hace varias décadas y todavía están pendientes, pues, a la expectativa de que el Estado atienda la demanda de vivienda que les corresponde. Me permito solicitar que insistan en el eslogan "Cambiemos las prioridades". Es decir, hay recursos, pero parece ser que para otras cosas. Correcto. Nosotros hemos cuantificado que actualmente se malgasta 2.2% del Producto Interno Bruto, ya sea en uso político de la nómina pública, eso es lo que comúnmente se conoce como botellas, por ejemplo, y nosotros hemos estimado que hay recursos para un 0.6% del PIB, eso es la mitad de lo que se pide del 1%, más de la mitad. Hay recursos suficientes en lo que se va en corrupción, que lo hemos estimado en un 0.8 del PIB. Eso, dado que hemos hecho un estudio caso por caso de los últimos 15 años, hemos recogido evidencias concretas. Sabemos que es más de ahí, pero nos hemos limitado a casos en concreto evidenciados en la acción de la justicia y en programas periodísticos. También hemos hecho un análisis exhaustivo de más de 50 instituciones públicas a las que nosotros hemos hecho auditorías sobre cuáles están duplicando funciones en el Estado Dominicano, y ahí a nosotros los números nos arrojan un 0.4% del PIB, y también nos hemos concentrado en aquellas partidas que tienen un potencial uso clientelar, entre ellos publicidad, que es 3 veces la inversión en vivienda, viáticos, que es casi 4 veces la inversión en vivienda, y también la partida de uso discrecional de la Presidencia de la República, que cada año se le asigna en el presupuesto. Nosotros hemos identificado más del doble de lo que estamos requiriendo para vivienda, cuya inversión actual es de apenas 0.03% del PIB, y el INVI no va a construir vivienda para las personas de menores ingresos, dado que prácticamente la institución solo se mantiene para poder soportar la estructura operativa como tal. Es decir, nosotros al menos un 1% durante los próximos 8 o 10 años en adelante para poder erradicar el déficit habitacional. Okay. Bueno, y usted ha mencionado el INVI. Se supone que a través del INVI el Estado está llamado a construir las llamadas viviendas de interés social. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo el INVI? Si no cumple su papel, ¿para qué entonces se pagan tantos salarios, tantos empleos? ¿Cuál es la situación? ¿Ustedes han reparado
en eso, en esos detalles de qué sucede con las instituciones que tienen como misión paliar, por lo menos, el déficit habitacional en este país? Si me permite, no solamente el INVI, sino ampliar las respuestas que está el Estado ante la demanda de viviendas dignas. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, actualmente el déficit habitacional asciende a 2,1 millón de viviendas, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, siendo el cualitativo el 60% de ese número, y las políticas o las iniciativas del Estado están vinculadas más a fortalecer lo que hace el sector privado. Entonces, la garantía de derechos por parte del gobierno, del derecho a la vivienda, se está dejando en manos del comercio, del capital. Y esto genera que cada día las familias tengan menos acceso a la vivienda porque los salarios no son competentes para poder adquirir una vivienda de la que construye el sector inmobiliario. Sin embargo, los intentos o las iniciativas del gobierno en términos de construcción de viviendas son paliativos puntuales y no una inversión integral para reducir el déficit gradualmente. En eso podría incluirse la Barquita, La ciudad Juan Bosch, lo que se quiere hacer ahora en María Auxiliadora, Domingo Sabio. Y exacto, en la Ciénega y los Guandules, ese proyecto que fue anunciado. Bueno, y no solo, yo digo, no solo esos proyectos, porque Ciudad Juan Bosch es un caso muy diferente a la Barquita o lo que se pueda hacer en Domingo Sabio. Ciudad Juan Bosch son viviendas confeccionadas y con unos costos que también la población que vive en barrios marginados no puede acceder. Tendría que ganar por lo menos 60,000 o más de salario y el salario mínimo anda pero muy, muy lejos de ahí. Entonces, no hay una política del Estado para garantizar ese derecho constitucional a la vivienda que dé respuesta a este déficit que estamos demandando que se cubra con este 1% que se está exigiendo desde lo público y para fortalecer el rol del Estado en la garantía de este derecho. Sí, bueno, Raúl, por ejemplo, Oxfam tiene alguna posición sobre qué pasa con el INVI, qué pasa con los planes que anunció el gobierno en la Ciénaga, en los Guandules, lo que tú mencionabas, el barrio María Auxiliadora. ¿Cuál es el sentir de Oxfam? ¿Esos son paliativos, ayuda, contribuye o qué? Evidentemente, como intervenciones puntuales que habéis mencionado, contribuyen a reducir el déficit habitacional que afecta a más del 70% de la población del país. Tenemos que partir de que es una cifra muy elevada y desde Oxfam lo que queremos hacer es un llamado de atención a que el Estado debe invertir más en el bienestar colectivo. La inversión social es reducida. Entendemos que un 8,2% del PIB que actualmente asigna el Estado a inversión social queda aún lejos del promedio regional que está por encima del 14%. Y del mismo modo entendemos que es posible, con el análisis que mencionaba antes mi compañero Rafael, asignar mayor recursos no solo para la vivienda, sino también para otras partidas presupuestarias que garanticen el bienestar colectivo, haciendo un análisis de lo que actualmente el presupuesto contiene. Es decir, sin incorporar nuevos tributos, con una mirada fiscal del presupuesto, reorientando partidas del gasto, entre las cuales podemos encontrar pues, algunas partidas de duplicidad de funciones que también afectan a la sectorial de vivienda. El INVI, como mencionaba Rafael, actualmente con los recursos que maneja apenas puede
puede sostener su propia nómina y su estructura de funcionamiento, pero hay otras muchas instituciones públicas que tienen competencias de construcción de vivienda, ¿no? Y en este sentido también encontramos estructuras o soluciones, situaciones similares en las cuales hay una duplicidad de funciones desde el Estado. Recientemente tenemos un caso bastante sonado con la creación de un nuevo ente que controle todo el transporte en el país, pero lo que ha sucedido es que se ha constituido un nuevo ente y ahora es una institución más sobre las 8 anteriormente que ya existían, ¿no? Entendemos que es necesario revisar y hay una oportunidad, hay un margen de maniobra del Estado de reorientar y hacer más eficiente el uso de la estructura y a través de esos ahorros, evidentemente, priorizar la inversión social. Patricia, cuando hablamos de derecho a una vivienda digna, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de una vivienda que tenga todas las condiciones para la gente vivir adecuadamente. Servicio de agua potable, energía eléctrica, dotación de todos los servicios necesarios para que la familia se desenvuelva. Ahora mismo, de las viviendas que hablamos, del déficit cualitativo, estamos hablando de viviendas que están hechas de material desechable, viviendas que en plena ciudad no tienen piso, viviendas que están en zonas de riesgo, en zonas vulnerables, viviendas que no tienen acceso a ningún tipo de servicio y que están rodeadas de microvertederos y de contaminación y sobre todo de algo que lesiona mucho la salud, que es la falta de sistema sanitario. O sea, no hay sistema sanitario en la ciudad y esto es algo que agrava el déficit cualitativo de la vivienda. Quisiera relacionar, o que me relacionen, déficit cualitativo de vivienda con zonas vulnerables ante fenómenos naturales. Sí, bueno, sobre todo eso. Y viviéndolo aquí mismo, en el Gran Santo Domingo, se vive en todo el país, pero sobre todo en las zonas bajas de Río Sama, Isabela, con cada lluvia, con cada fenómeno natural, las familias se ven afectadas, porque yo lo grafico de la siguiente manera. No tenemos un sistema, no tenemos agua potable, no tenemos sistema sanitario. Las tuberías de instalaciones sanitarias van al río y el río le devuelve en las inundaciones eso que la gente deposita en el río. O sea, es una situación compleja de salud y compleja de hábitat que requiere una atención integral y esto no se hace sin voluntad política, esto se hace invirtiendo y no delegando el rol del Estado en garantizar este derecho. Porque con viviendas suntuosas no se va a resolver ese problema que es competencia del Estado. Sí. En la nota que ustedes distribuyeron ayer, ustedes reseñan que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo está consciente del problema que existe en torno a la vivienda. Sí, hay un diagnóstico cierto. Exactamente. Claro. Lo que no hay es acciones frente a ese diagnóstico. Voluntad política. ¿Cómo se puede explicar la falta de voluntad política en ese sentido? De política general, no intervenciones puntuales como la barquita, como lo que se pretende hacer en Domingo Sabio, sino una política de Estado que favorezca la adquisición de vivienda. Lo que pasa es que eso se desprende mucho de la perspectiva con la que la política habitacional es fomentada desde el Estado. Es por un lado excluyente en la planificación en el sentido de que se entiende de que fomentando al mercado inmobiliario pues es posible erradicar el déficit habitacional y no lo es debido a que las personas que pueden acceder a viviendas bajo fideicomiso, por ejemplo, por lo general no tienen la condición de déficit habitacional preexistente y eso es una variable fundamental para entender el poco impacto que puedan tener. Y las políticas que sí pueden tener impacto, esas son mínimas o llegan después que ocurre una catástrofe. Si la barquita hoy en día es una realidad, es porque hubo una inundación entre un conjunto de unas familias que estaban a la margen del río, cuya situación ya era persistente y ya cuando tuvieron el agua al cuello es que hubo una solución que tardó 4 años, pero la hubo. Pero ¿qué sucede? Que esas intervenciones son dispersas en el sentido de que la propia
sectorial vivienda, ese 0.03% del PIB, lo ejecutan 5 o 6 instituciones a la vez y esa política está desarticulada, porque así como para la Barquita se creó la URBE, que es una unidad adicional, el propio INVI como tal siguió con sus propios proyectos a la par. El Instituto de Auxilios y Vivienda no ejecuta vivienda, pero sí tiene gastos que se computan a vivienda, pero van para gasto corriente y pagos de personal. O sea, que es clientelismo, o sea, exacto. Para mantener una nómina. Una gran parte de la reorientación del gasto que nosotros proponemos se debe precisamente a corregir la dispersión en el propio sector vivienda, donde cada vez que hay alguna carencia habitacional, se crean instituciones para corregir una determinada situación y lo peor de todo, esas instituciones continúan después de haber corregido la situación. Y es decir, es una situación que requiere que el Estado en verdad centralice en instituciones, en una institución en concreto y que diseñe un plan articulado de producción, de mejoramiento habitacional al mediano largo plazo. Y una cuestión fundamental, la situación en cuanto a agua en este país explica la mitad del déficit habitacional, se explica porque a las viviendas no le llega el agua dentro de las viviendas. Y eso es una situación que en este cuatrenio que ha sido denominado el cuatrenio del agua, hay que corregir, porque la misma Estrategia Nacional de Desarrollo señala que al año 2020 ya se debe de tener cobertura universal de agua en las viviendas. Y qué mejor que en este cuatrenio para ello. Bueno, yo quisiera primero agradecerle su comparecencia, Raúl del Río, director de OFA República Dominicana, Patricia Gómez de Ciudad Alternativa y Rafael Jovine, que es economista. No solamente agradecerles, sino felicitarles, porque creo que cambiemos las prioridades, es un acierto centrar una campaña sobre eso, porque no es, como decía Del Río, no es buscando recursos adicionales mediante cuestión fiscal, sino es distribuir mejor lo que ya tenemos. Con el 4% se dijo que no había recursos para eso y se demostró que sí había. Lo único que, como hemos hecho con el crecimiento económico, que hemos sido capaces de generar riqueza, pero no la ponemos en el desarrollo humano. Entonces, si hay una reorientación del gasto, pudiera haber inversión, no solamente gasto, en algo tan importante. Así que muchísimas gracias y animarle y felicitarle, porque creo que hay que hacer énfasis de que lo que se está pidiendo es simplemente reorientar lo que se tiene. Muchas gracias. Muchísimas gracias.